Mateo capítulo 24. Compilación de comentarios sobre el tiempo del fin hecha por Getan. ¿Cuándo? Entonces, inmediatamente después. Este discurso fue pronunciado después de que Jesús saliera del templo por última vez. Trató de la destrucción de Jerusalén y de su segunda venida en el fin del mundo. Algunas de sus palabras parecen tan interpuestas que es difícil saber a qué evento se refieren. Tal vez fue intencional, pero parece claro que Jesús tenía en mente dos sucesos distintos y separados por un intervalo de tiempo. En esta clase no cubriremos todos los versículos del capítulo, sino que nos centraremos mayormente en la respuesta a la pregunta ¿cuándo? Mateo 24, del 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Primer suceso: la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo por los romanos. Los discípulos estaban gloriando ante Jesús del templo y éste, al ver la construcción tan magnífica, les dijo: ¿Veis todo esto? De esta montaña tan linda y hermosa de blancos edificios que Herodes el árabe había reconstruido para los judíos, Jesús les predijo: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Una predicción que fue cumplida al pie de la letra por los soldados del Imperio Romano hacia el año 70 después de Cristo, durante la invasión de Tito en el reinado del emperador Vespasiano. Atacó a los judíos que se habían rebelado y saqueó y quemó a Jerusalén, crucificando a 100,000 judíos en los alrededores de la ciudad. Los romanos entonces quemaron el templo con miles de judíos adentro. Habían huido allí en busca de refugio siguiendo las palabras de un falso profeta que les había dicho que si huían a su templo y resistían a los romanos, Dios tendría misericordia de ellos. Mas los cristianos que habían huido a las montañas, haciendo caso a las advertencias de su verdadero profeta, el Señor, se salvaron. Los versículos que siguen fueron la advertencia de Jesús y la respuesta de cuándo serán estas cosas, la destrucción del templo y de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo. Lucas 21, 20 al 24. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será aullada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Recuerden que el templo estaba hecho en gran parte de madera. Quemaron las partes de madera que estaban adornadas con oro y plata, y el oro y la plata fundidos se metieron por las grietas que habían entre las grandes piedras de los cimientos. Por ello quitaron incluso las piedras que hacían de cimiento hasta llegar a donde estaba el oro y la plata. Y por eso no quedó ni una sola piedra encima de la otra, cumpliéndose así al pie de la letra la profecía de Jesucristo. De pronto, para que no volvieran más a relacionar ningún edificio con el culto a Dios, sino que comenzaran a adorarle en espíritu y en verdad. Segundo suceso: la segunda venida y el fin del mundo. Ciertamente, en este discurso de los olivos, que también está registrado en Marcos 13 y en Lucas 21, a veces es difícil saber si estás leyendo acerca del año 70 después de Cristo o acerca del tiempo del fin, o sobre ambos al mismo tiempo, especialmente en esta versión de Mateo 24. Después de que Jesús les dice que el templo será destruido, sus discípulos le preguntan:
Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Mateo 24:3. Los discípulos asociaron la destrucción del templo con la venida de Cristo. La respuesta del Señor se da en esos términos porque hay aspectos del primer suceso con los romanos que vuelven a ocurrir en el segundo con el anticristo. Pensaron, Dios mío, cuando sea destruido el templo, va a ser cuando vuelvas tú y cuando el mundo se vaya a acabar. No se daban cuenta de que lo iban a destruir los soldados del Imperio Romano solo 40 años más tarde y que todavía habrían de pasar 2000 años o más antes del fin del mundo. Hechos 1, 6 y 7 dice: Entonces le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En el libro de los Hechos, los discípulos pensaban que Jesús restauraría a Israel en ese mismo momento. A quienes él estaba hablando en ese entonces no les tocaba saber, y no tenían que saberlo, pues irían a estar muertos 2000 años más tarde. No iban a presenciar la gran tribulación, y Jesús en ese momento no estaba a punto de volver, pues ni siquiera se había ido. Pero en estos últimos días en que su palabra se está cumpliendo, podemos empezar a percibir y a entender los tiempos y las sazones más claramente. La pregunta de los discípulos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?, trataba sobre lo que se conoce generalmente como la parusía, la espectacular venida de Cristo al final de los tiempos para tomar posesión del mundo y establecer en la tierra el reino de Dios. El término fin del siglo no alude a la destrucción física del planeta, sino al fin de los gobiernos injustos e inhumanos de los hombres. Jesús mismo esperaba su regreso como un acontecimiento histórico definido en el cual Él personal y literalmente va a reunirse con aquellos que hemos sido redimidos por su sangre. Él respondió a esta pregunta revelando no solo una, sino muchas señales que indicarían la proximidad de estos dos sucesos. Una sobre los eventos del año 70 después de Cristo y otras sobre su segunda venida en el tiempo del fin. Y aún hay algunas que pueden aplicarse a ambos acontecimientos. Mateo 24 del 4 al 8. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. El término dolores se empleó como traducción del vocablo griego odín, y ese término se empleaba más comúnmente para referirse a dolores de parto, es decir, a las intensas contracciones musculares que sufre una mujer durante el trabajo de parto para dar a luz. El mundo viene sufriendo desde hace milenios estos dolores de parto por causa de las guerras, las hambres, las pestes y los terremotos. El apóstol Pablo escribió, toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8:22. Sin embargo, el trabajo de parto tiene una duración limitada. Las contracciones aumentan en frecuencia e intensidad hasta que se produce el nacimiento, pero llegado ese momento se detienen. El nacimiento del niño, que en este caso sería el regreso de Jesús y el final de la era actual, no se hará esperar para siempre. El propio Jesucristo nos dijo que al final de esta era habría un tiempo de dolores que precederían a la gran tribulación. No podemos saber a ciencia cierta si nos encontramos en ese período, pero resulta interesante observar que todas las cosas que dijo Jesús que sucederían en ese tiempo están ocurriendo hoy en día. ¿Cuánto tiempo está el niño creciendo antes de nacer? 9 meses es mucho tiempo, pero en cuanto le vienen los dolores de parto, cuidado, compadre, más te vale prepararla para el alumbramiento, y cuanto más próximas sean las contracciones entre sí y más agudas, más se acerca el momento de dar a luz. Pues no les quepa duda de que las contracciones ya empezaron y que cada vez se están volviendo más intensas y más próximas entre sí, y se nos viene encima el momento del parto del fin de este siglo. Las contracciones solo duran horas, mientras que toda la preparación dura meses. El Señor lo compara de esa manera. El mundo lleva años, siglos, milenios preparándose, y ahora tiene dolores de parto
que no durarán sino solo unas horas, que proporcionalmente serán algunos años. Al menos nos queda ese tiempo. Mateo 24, del 9 al 13. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hasta ahora las señales de los tiempos que Jesús ha mencionado son falsos cristos, guerras, hambres, plagas, terremotos, persecuciones, falsos profetas y la maldad multiplicada. Todas esas cosas han sucedido desde que Jesús estuvo en la tierra durante los últimos 2000 años, ¿verdad? Él dijo que no serían más que el principio. Es solo el principio, pero sin duda han avanzado y aumentado en intensidad como los dolores de parto de una mujer embarazada. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero ahora Él nos hace otra predicción muy importante. Querían saber cuándo iba a ser el fin del mundo, y Él les respondió en el versículo 14, ¿será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones? Y entonces vendrá el fin. Esa fue una señal significativa dada por Jesús de que el fin iba a estar próximo. Y una cumplida. El evangelio ya ha sido predicado en todas las naciones por todo el mundo. Si no directamente por los misioneros, sin duda lo ha sido por la radio y la televisión, el internet, folletos, viajeros, visitantes, etc. Toda nación sobre la faz de la tierra ha escuchado hoy en día el evangelio. Puede que no toda tribu, lengua, dialecto y grupito, pero todas y cada una de las naciones sobre la faz de la tierra ya han escuchado el evangelio. Y a continuación describe más detalladamente el fin exacto de las cosas, los versículos claves en que nos vamos a centrar en esta clase. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Jesús está hablando. Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24:30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Jesús estaba explicando las señales de los tiempos. ¿Puedes imaginarte a alguien dándote indicaciones, diciéndote, cuando cojas este camino, vas a ver árboles y va a haber una colina, describiendo cosas generales? Así lo hizo Jesús cuando dijo que habrían guerras, hambres, pestes y terremotos, etc. Mas el que da las indicaciones podría a continuación decir algo como, pero cuando veas un campesino vestido de rojo, cuando veas esto o aquello, entonces, de igual manera lo enseñó Jesús. Tras dar las señales generales, compartió un hecho muy específico. Dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, cuando veáis eso, entonces habrá gran tribulación.
Jesús dijo que a continuación, en el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se juntará a sus escogidos. Como pueden ver, Jesús fue bastante específico en los versículos 15, 21 y 29 al 31 en darnos las indicaciones para que comprendiéramos la cronología de los acontecimientos anteriores a su regreso. Ahora nos vamos a centrar en estos mismos versículos con un poco más de detalle. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesús mismo está hablando acerca del fin, refiriéndose de nuevo al libro de Daniel y recordándonos que lo leamos, especialmente a Daniel 11:31, quizás a Daniel 9:27 y a Daniel 12:11 en un tercer lugar. No podemos hacer a un lado la importancia que Jesús mismo le dio al libro de Daniel en cuanto al tema de la abominación desoladora. Es simplemente impresionante, pues es exactamente lo que escribe Daniel. Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Daniel 9:27. Y por una semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 12:11. Y desde el momento en el que el sacrificio diario sea quitado y la abominación que hace desolación sea colocada, habrán 1290 días. Por supuesto, algunos se preguntan, ¿qué es la abominación desoladora? La respuesta más sencilla es, no sabemos a ciencia cierta, pero la Biblia sí nos da una buena idea. En el Antiguo Testamento, abominación e imagen eran palabras usadas para describir a los ídolos, como dice en 2 de Reyes 23, 13 y 14. En el capítulo 3 de Daniel, 11 versículos se refieren al ídolo de oro que Nabucodonosor había construido como una imagen. El capítulo 13 del libro del Apocalipsis, que habla del venidero anticristo, se refiere a la imagen de la bestia, algo hecho por el hombre, y otra vez la palabra imagen se utiliza para referirse a un ídolo. Así que esta imagen de la bestia del Apocalipsis podría factiblemente ser la misma abominación desoladora de Daniel, de que habló Jesús. Apocalipsis 13, versículos 14 y 15 dice: mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. En cuanto a la interpretación de la profecía bíblica, es prudente ser abiertos y evitar ser demasiado rígidos. Sin embargo, hay cosas que se muestran muy específicas en la palabra de Dios. ¿Cuándo comienza la tribulación? Jesús mismo nos dice que leamos y entendamos lo que el profeta Daniel profetizó en su libro. Ya nos hemos enterado por Daniel y por el Apocalipsis que la abominación desoladora será una imagen, un ídolo del anticristo, de ese diablo encarnado en el hombre, la cual obligará al mundo a adorarlo. Y Jesús dice, he aquí que cuando veamos este ídolo, esta imagen en el lugar santo, en el lugar más santo de la tierra para las tres religiones más importantes, el cristianismo, el judaísmo y el islam, el monte Moría en Jerusalén, cuando veamos que se levanta la imagen del anticristo y es erigida allí, ¿qué sucederá? Habrá entonces gran tribulación. El que le entienda, más nos vale entonces entender. Ese es el momento exacto del comienzo de la tribulación. ¿Se podrá saber cuándo sucederá?
Seguramente veremos por televisión o por el internet el levantamiento de esta imagen y nos enteraremos de la proclamación del anticristo que será hecha por el falso profeta, su principal agente de propaganda, para que todo el mundo se postre a adorarlo y reciba su marca en la mano o en la frente, a no ser que quiera que lo maten. Jesús mismo dijo que entonces comenzaría la gran tribulación. También esta imagen está relacionada de alguna manera con un futuro sistema económico mundial que manejará la marca de la bestia y que muchos creen tiene que ver con una computadora avanzada o incluso con la biotecnología. En este momento no hay una respuesta completamente clara sobre su cumplimiento. Nuestra conjetura es que algún tipo de creación tecnológica avanzada del hombre, denominada por la Biblia como la marca de la bestia, jugará un papel primordial en el próximo sistema económico del nuevo orden mundial del fin. Apocalipsis 13, 16 y 17 dice: Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, ¿cuánto durará la gran tribulación? Debemos recordar lo que dicen repetidamente los libros de Daniel y del Apocalipsis, que el período de tribulación en el que el anticristo es plenamente poseído por Satanás libra guerras y más específicamente persigue a los que creen en Dios dura 3 años y medio. Lo repite muchas veces. A continuación vienen estas escrituras. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. Y por una semana, 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Daniel 12:7. El patio que está fuera del templo ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Apocalipsis 11:2. Daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Apocalipsis 11:3. La mujer, que representa a los creyentes, huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Apocalipsis 12:6. A la mujer, o a los creyentes, se le dieron las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, y donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12:14. También se le dio boca a la bestia, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis 13:5. Todos esos versículos tratan de la duración exacta de la tribulación. Por ello sabemos que el período de esta durará exactamente 3 años y medio, 42 meses, o más precisamente 1260 días. Comenzando con la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, la imagen de la bestia establecida en Tierra Santa, Jerusalén, el lugar más santo de las 3 mayores religiones del mundo, como dijimos antes, el monte Moriah, donde ya hay un templo musulmán y donde estará otra vez el templo de Israel. Jesús lo dijo y Daniel también. Juan en el Apocalipsis lo vuelve a decir. Son cosas que conocemos y no simple teoría, sin duda alguna. Son base sólida y segura sobre la que se yergue nuestra certeza inamovible, pues se encuentran en la Biblia de manera clara y repetida.
Dios nos ha dado el tiempo exacto, el número exacto de días y la forma exacta de contarlos a partir del momento en que comience esa horrible tribulación. Cuando eso suceda, amados, conocerán el día en que va a regresar Jesucristo para arrebatar a sus santos, o por lo menos con mucha aproximación. La mayoría de los predicadores van a decir: no, Jesús mismo dijo que del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, no lo sabían ni aun lo saben. Pero cuando se erija la abominación desoladora en el lugar santo, entonces sí lo sabrán, y nosotros también, imagínate. El libro del Apocalipsis enseña que poco antes del regreso de Jesús, el anticristo pretenderá empecinadamente acabar con todos los que se le nieguen a rendirle culto y a aceptar la marca de la bestia. Paralelamente, Dios desatará espantosas plagas y castigos para atribular al anticristo y sus fuerzas. Así pues, aunque vaya a ser una época de gran tribulación para los creyentes, lo será aún más para sus perseguidores. La Biblia precisa cuánto durará ese periodo de gran tribulación, de modo que el día en que el caudillo mundial viole el acuerdo de paz, erija su imagen y demande la adoración del mundo entero, sabremos exactamente cuánto falta para el regreso de Jesucristo. ¿Por qué creen que el Señor lo reveló de forma tan precisa y exacta en su palabra? ¿Por qué creen que fue tan explícito al respecto? Porque será una época tan terrible que estaremos contando los días. Eso será algo que nos animará a resistir, el saber que ya no durará mucho. El hecho de que podamos contar los días nos animará enormemente. Solo faltan tantos días. Si estuvieras en una isla desierta sin saber cuándo te van a rescatar, se te haría un poco insoportable. Pero si supieras con anterioridad qué día te van a rescatar, o por lo menos con bastante aproximación, te esforzarías por sobrevivir hasta el último segundo. Los últimos días del reinado del anticristo durante la gran tribulación serán tan duros que el Señor quiere que sepamos la duración exacta para que no nos demos por vencidos, para que sepamos con precisión cuánto tiempo nos va a tocar sufrir. ¡Qué alentador será saberlo en medio de esa caótica situación! Levantad vuestra cabeza, dice Jesús, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. ¡Qué palabras tan alentadoras! Mateo 24, del 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hay cantidad de interpretaciones y enseñanzas sobre la tribulación y el momento cuando sucede el rapto, nuestra reunión con Él. Hay personas que creen que Jesús vendrá antes de que empiece la tribulación, otras que vendrá a la mitad de ella, otras que piensan que vendrá al final, además de otras que creen en cantidad de niveles intermedios. Eso porque en realidad no lo tienen muy claro. Sin embargo, la Biblia dice de una forma sencillísima en qué momento va a venir Jesús. Y Mateo 24 es uno de los resúmenes más claros y escuetos. Todo el período de tribulación transcurrirá antes de la venida de Cristo y Jesús vendrá después de la tribulación. Lo dice tan claro como el agua en el versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de la tribulación, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Después de la tribulación, se lamentarán todas las tribus de la tierra. Después de la tribulación, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Después de la tribulación, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Ahí es cuando Jesús va a volver a recoger a sus escogidos y a arrebatar y juntar a sus santos. Cuando termine la tribulación, no antes.
Otra contundente indicación de que nuestra reunión con Él o el rapto no ocurrirá sino hasta después de la tribulación es lo que el apóstol Pablo escribió, que Jesús solo vendría hasta después de la manifestación del anticristo, y está en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, el rapto, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Para aquellos que dicen que el Señor puede venir en cualquier momento, entonces, ¿dónde está hoy el hombre de pecado o el hijo de perdición? El anticristo ya se reveló, está sentado en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. No, aún no. El Señor no vendrá sin que antes este hombre de pecado se manifieste. Es importante no confundir la gran tribulación y la ira de Dios que viene después. Son dos eventos distintos. Nuestro entendimiento es que la iglesia pasará por la tribulación, pero será arrebatada antes de la ira de Dios. Puedes consultar la tabla que está al final de esta clase. Luego, en los versículos 30 y 31, después de la tribulación, todo lo que se muestra es la segunda venida y el cumplimiento del resto de señales y escrituras. Mateo 24:30. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hechos 1, 9 al 11 dice: Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En los versículos 29 al 31, Jesús explica que la tribulación y el terror que han de sobrevenir a la humanidad en la hora más oscura de su historia llegarán súbitamente a su fin con la más radiante alborada,
el día en el que Cristo retorne para recoger a su pueblo y llevárselo consigo. El impresionante espectáculo visual y acústico que anunciará la segunda venida de Cristo causará asombro en todo el mundo. Cuando aparezca la señal culminante, Jesús en las nubes irradiando sobrenaturalmente su energía y poder divino sobre el orbe entero, y quienes lo hayan rechazado y hayan adorado a la bestia se quedarán estupefactos. He aquí que viene con las nubes. Todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra lamentarán por causa de él. Apocalipsis 1:7. En cambio, para quienes conozcamos y amemos al Señor, su retorno será el momento de mayor éxtasis, arrobamiento y liberación que hayamos vivido. Los hijos de Dios que hayan muerto desde que Jesús estuvo en la tierra resucitarán milagrosamente dotados de cuerpos gloriosos. Se levantarán de la tumba y ascenderán para encontrarse con Jesús en el aire. Quienes aún estemos con vida en la tierra experimentaremos una transmutación instantánea. Nos elevaremos con nuestro cuerpo nuevo hasta llegar a las nubes donde nos reuniremos con el Señor. Así Cristo pondrá a los suyos fuera del alcance de los que los perseguían, los partidarios del anticristo, y se los llevará victoriosos al cielo, para que asistamos a la celebración más grandiosa que se haya visto jamás, un acontecimiento conocido como la Cena de las Bodas del Cordero, en Apocalipsis 14 y en Apocalipsis 19. La venida de Jesucristo es el mayor acontecimiento profético del tiempo del fin, ya que supondrá el fin de este mundo tal como lo conocemos y del lugar que ocupamos en él con nuestros actuales cuerpos físicos. A su venida seguirá nuestra completa transposición y arrebatamiento cuando seamos elevados súbitamente juntamente con él en el aire hacia los lugares celestiales. Su venida es el eje central, el fin de nuestra forma actual de vida en la tierra, cuando en un santiamén el tiempo no sea más para nosotros y entremos al eterno gran ahora, según dice Apocalipsis 10. Dios tiene su momento y lugar para el regreso de su Hijo Jesucristo a este mundo con el objeto de rescatar a su pueblo. Vendrá justo en el momento preciso, como en los lanzamientos de naves espaciales en los que se da cuenta regresiva para los despegues programados. Solo que no habrá inconveniente alguno que vaya a retrasar la cuenta final, pues Jesús cumplirá su palabra. Tenlo por seguro de que los planes no van a cambiar, ni Él va a venir de forma contraria a todo lo que enseñó, ya que lo que escribieron los profetas y los apóstoles no fallará, sino que se cumplirán todas las profecías específicas y detalladas de su palabra acerca de los sucesos que deben acontecer antes de su retorno en el tiempo del fin. La última cuenta regresiva para la segunda llegada de Cristo comenzará tan pronto el anticristo se revele junto con su imagen erguida en el templo de Jerusalén. Es allí cuando comienza el período de gran tribulación, del cual vez tras vez y en muchos y en diferentes lugares, como acabamos de verlo anteriormente, la palabra de Dios nos da la duración exacta de 3 años y medio para que no exista malentendido alguno. Mateo 24:27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús nos advirtió que no esperáramos su venida antes de lo previsto, diciendo: cuando yo venga, lo sabréis. El cielo se iluminará como con un relámpago continuo de un extremo al otro, y habrá tal señal en los cielos que no cabrá la menor duda de que Él vino.
Mateo 24:28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué quiere decir esto del cuerpo muerto y de las águilas? ¿Buitres? Lo dice en un lenguaje muy críptico y desconcertante, afirmando: donde esté el cuerpo, allá se juntarán los que se alimentan de Cristo. Una comparación un poco como de mal gusto, de que nosotros como buitres nos alimentemos del cuerpo de Cristo. Pero Él dijo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6. De manera que estamos hablando de nuestra reunión o rapto hacia Él. Donde sea que estemos sus seguidores, seremos atraídos como por un imán, como lo son las águilas o los buitres al cuerpo muerto, que tienen que comer y alimentarse de Cristo para vivir espiritualmente. Donde sea que esté el cadáver, allí todos nosotros como aguiluchos nos reuniremos. Que podría ser más cataclísmico, estruendoso, espectacular y realista que la venida del Señor, tal como Él mismo la describe. Todo el cielo se iluminará como relámpago y los salvos de todos los tiempos seremos literalmente reunidos en el aire. El sol y la luna se oscurecerán. Caerán meteoritos y el propio Jesús aparecerá en los cielos atmosféricos, haciendo que los no salvados se lamenten y lloren al verle venir en las nubes, con poder y gran gloria. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Será como una destrucción súbita y repentina, de improviso, pues sus falsos profetas les habían estado anunciando: ya todo es paz, todo es seguridad, ya todo está bien, no hay nada de qué preocuparse. Ya tenemos nuestro nuevo orden mundial, a nuestro anticristo, a nuestro Mesías, a nuestro superhombre listo para dirigir el mundo, y todo va a marchar a la perfección con paz y seguridad. Y de pronto les viene una destrucción repentina. Jesús retorna, rescata a su esposa y Dios comienza a derramar su ira y juicios finales sobre el imperio mundial del anticristo. Mateo 24 del 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. No le prestaron la menor atención al mensaje de Noé, continuaron en lo mismo como de costumbre, viviendo como siempre hasta el día en que entró en el arca, un simbolismo de nuestra resurrección y arrebatamiento con Jesús. En otra profecía relacionada con su predicción sobre la situación y actitud imperante en el mundo justo antes de su venida, Jesús dice: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, 28 al 30. Pues bien, al igual que las antiguas ciudades impías de Sodoma y Gomorra, el mundo actual está lleno de maldad. Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día, el de la segunda venida de Cristo, os sorprenda como ladrón. Primera Tesalonicenses 5:4. Los cristianos que conocemos la palabra de Dios y hemos distinguido las señales de los tiempos, que dice Mateo 16, no nos vamos a sorprender. Puede que no conozcamos el día o la hora exactos,
Pero sabremos sin duda cuando hayan transcurrido aproximadamente 3 años y medio desde que hayan puesto la abominación desoladora en el lugar santo, y estaremos pendientes esperando ansiosamente el retorno de Jesús. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Primera Tesalonicenses 5, del 5 al 8. La magnífica segunda venida de Jesús no tomará a sus hijos por sorpresa como ladrón en la noche, cosa que sí le ocurrirá al resto del mundo. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Mateo 24:30. Nuestro arrebatamiento y resurrección forman parte de nuestro triunfo, de la victoria que nos da Dios, de nuestro gran éxodo de este mundo. En el Apocalipsis dice: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. ¿Qué mayor testimonio podría haber que la resurrección y el arrebatamiento? Ese será el testimonio definitivo, cuando realmente se vea a Jesús y se vea cómo resucitamos de entre los muertos y nos elevamos de la tierra para recibirle en el aire. Nadie que ame a Jesús se va a quedar atrás. Nadie que haya recibido a Jesús como su Salvador se va a quedar atrás. Ni un solo cristiano auténtico que crea en la Biblia, confíe en Cristo y ame a Jesús se va a quedar atrás. Ni uno solo, porque todos seremos transformados, dice 1 Corintios 15:51. Y todos seremos levantados. Enviará a sus ángeles a recogernos de todas partes y rincones del mundo, y no dejará ni uno atrás, ni uno solo. De ninguno se olvidará. ¿Verdad que es maravilloso? Está escrito.